Usted sabe que en ocasiones hay personas que se han construido un criterio o un concepto bastante desacertado de lo que es un cristiano. Por lo general hay personas que piensan, bueno, básicamente algunas personas piensan que un cristiano es un ser como que vive con la cabeza en las nubes, es una persona que hace negación continua de la cruda realidad que los rodea, hace negación de los problemas y que vive en medio de un mundo de la imaginación, creado por su imaginación en una utopía. Pero no hay nada más lejos de la realidad que un criterio como ese, porque realmente los cristianos son las personas que, aunque realmente tenemos conceptos que son celestiales, principios que son del reino de Dios, del reino de los cielos, que rigen nuestra vida, y porque es allí, sabemos que nuestra atención está allí precisamente porque allí vamos a pasar la mayor parte de nuestra existencia. Solamente aquí estamos de paso, estamos en un breve tiempo en esta tierra, pero en la eternidad vamos a estar con nuestro Dios adorándole. Por eso nos ocupamos de las cosas celestiales. Pero no hay nadie más realista, más práctico y que tenga los pies en la tierra como un cristiano. El cristiano sabe lo que le rodea y sabe lidiar con las situaciones que le rodean. De hecho, eso es resultado del cúmulo de información que tiene el creyente. Nosotros tenemos una cosmovisión 100% bíblica y cuando nosotros tenemos la verdad, la Biblia nos dice que la verdad nos hace ¿cómo? Nos hace libre y nos hace libre de la ignorancia, nos hace libre de las mentiras de este mundo. Por eso el cristiano es alguien que sabe a dónde se dirige, sabe de dónde viene, sabe por qué está aquí y sabe hacia dónde va también. Así que no es nadie que vive con la cabeza en el cielo, sino que también tiene los pies en la tierra y sabe cómo comportarse. Y sabe que la Biblia nos enseña que vivimos en un mundo afectado por el pecado, un mundo que está caído y que las personas están como dice la Escritura, destituidas de la gloria de Dios. Hay una naturaleza pecaminosa que impera en el centro del ser humano, en el corazón del ser humano, que lo hace ser malo por naturaleza. Y sabemos que vivimos en ese mundo que está en caos. No es noticia nueva que este mundo está en caos. Usted mira a su alrededor, escucha las noticias que continuamente están llegando a nuestros oídos y son alarmantes. Y es el resultado del pecado, es el resultado del golpeo del pecado, de la corrupción. Y en ese mundo nos movemos usted y yo. En ese mundo vivimos nosotros los creyentes. Y sabemos también, porque tenemos una diferencia. A pesar de que vivimos en el mismo contexto que vive una persona que no cree en Dios, una persona que no conoce a Dios, tenemos las mismas necesidades que pueda tener una persona que no conoce a Dios. Hay una diferencia a la hora de reaccionar ante las dificultades, de reaccionar ante los problemas que vivimos y las pruebas que afrontamos. Hay una manera muy diferente. El hombre que no conoce al Señor, cuando tiene que afrontar momentos difíciles, pues lo más rápido que va a pasar en su vida es que se va a desesperar. Siempre se desespera, se deprime, se angustia, se lanza a morir y en el más crítico de los casos, algunos han llegado hasta a atentar contra su integridad física, han llegado a atentar porque la desesperación ha sido tan grande que se han suicidado. Así actúan las personas que no conocen al Señor. En cambio, el cristiano actúa diferente. El cristiano en medio de las dificultades sabe cómo reaccionar porque tiene en quien apoyarse y es al Dios Todopoderoso. Así que la pregunta que yo creo que vamos a estar dando respuesta en esta mañana es ¿cómo es posible que un creyente pueda perseverar en medio de tanta hostilidad? ¿Cómo puede seguir batallando? ¿Cómo puede seguir luchando? ¿Cómo puede seguir perseverando sin renunciar, sin lanzar la toalla, sin rendirse y seguir aún así creyendo en Dios? Pues hoy vamos a estar dándole respuesta a eso porque las personas que nos ocupan en el texto de hoy, estos individuos que estaban en la obra misionera, nos enseñan cómo reaccionar en medio de situaciones difíciles. Ellos nos enseñan dónde está la fuente de la perseverancia en su vida. Así que nos vamos a encontrar hoy con Pablo, que está desarrollando su ministerio con Bernabé, su primer viaje misionero. Y van a encontrarse con una situación que se va a crear en medio de su bregar ministerial que nos va a enseñar a crecer espiritualmente, a madurar y a saber cómo proyectarnos. Pero antes de pasar y determinar cuál es la fuente, a identificar cuál es la fuente de la perseverancia en ello, vamos a ver varias verdades básicas que se presentan
en el texto. Primeramente vamos a empezar partiendo de quién es Pablo. Muchos conocen a Pablo. ¿Saben quién es Pablo? Se ha hablado mucho de Pablo aquí. Han leído la Biblia y ya saben quién es Pablo. Pablo, el antiguo perseguidor del Evangelio, que ahora es un proclamador, un insigne predicador del Evangelio. Uno de los exponentes más brillantes que encontramos en la Escritura y uno de los que nos dejó más de la mitad del Nuevo Testamento escrito. Ese hombre en un inicio fue un perseguidor. Ahora Cristo cambió su vida y está proclamando el Evangelio. Está en su primera expedición misionera, en su primer viaje misionero. Salieron de la ciudad de Antioquía y van a viajar por Chipre, van a llegar a Derbe, van a llegar a Antioquía de Pisidia, estaban en Antioquía de Siria, y van a llegar a una de las principales ciudades de Licaonia, que es Iconio. Ahí van ellos a desarrollar su ministerio. ¿Qué es la ciudad de Iconio? Una ciudad muy importante para aquel mundo, para el mundo bíblico, porque era muy populosa. Y esa ciudad se encuentra en el Asia Menor. Ya eso no existe, no se le llama Asia Menor, es lo que nosotros conocemos como Turquía en la modernidad, Turquía. Queda a unos 32 kilómetros al norte de Listra. Ahí quedaba esta ciudad y tenía varias cualidades, varios aspectos positivos que la hacían una ciudad populosa. Y era que tenía una cordillera que le servía de protección, de muro de contención, la cordillera de Tauro. Casi que estaba rodeada la ciudad de esa cordillera, excepto por la parte este, que tenía una enorme llanura fértil y además un enorme lago que era una fuente de suministro de agua para la ciudad. Y muchas personas venían y se radicaban allí, se establecían en la ciudad de Iconio. Además de que, bueno, también era una ciudad con muchas culturas que confluían. Había personas que abrazaban la filosofía griega, habían personas que adoraban a César, practicaban el culto imperial, y habían personas que practicaban el ocultismo también. Así que en medio de ese ambiente está Pablo, Bernabé predicando el Evangelio. Llegan a la ciudad y cuando usted leyó el texto se va a dar cuenta que fue inmediata la respuesta de estos siervos de Dios. Inmediatamente comenzaron a predicar el Evangelio de Jesucristo. No perdieron tiempo, no estuvieron vacilantes, sino que inmediatamente se involucraron en la predicación del Evangelio. Comenzaron a predicar el Evangelio. Por supuesto, eso trajo reacciones. Para unos fue la excelente noticia que ministró esperanza a sus almas. Para otros fue una oportunidad para crear oposición porque no les gustó el mensaje del Evangelio. Así que se levanta un problema, pero vamos a ver lo que se pone de manifiesto. ¿Qué se pone de manifiesto? ¿Cuáles son las verdades que usted y yo podemos ver en este escenario bíblico? Lo primero que nosotros vamos a detectar allí es la pasión de Pablo y Bernabé por predicar el Evangelio del reino, por predicar las buenas nuevas de salvación. Había una intensa pasión en su corazón, había un anhelo ferviente en su alma de compartir la verdad que libera, la verdad que hace libre, la verdad que nos libra de la condenación y que nos pone en comunión con el eterno soberano Dios del universo. Así que ellos comienzan a predicar el Evangelio de manera inmediata. Yo creo, amados, que esto es un principio que nosotros los creyentes tenemos que imitar. Yo creo que esto es un principio que no podemos pasar por alto. Nosotros tenemos que prestar atención a esto y también convertirlo en una práctica continua en nuestra vida. Yo creo que si nosotros prestáramos la atención adecuada a eso, amados, muchos de nuestros familiares quizás estuvieran aquí sentados hoy, Quizás muchos de nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo estuviesen aquí hoy escuchando el mensaje y siendo parte de la comunidad cristiana, siendo parte del pueblo de Dios. Pero usted sabe que hay veces tenemos una concepción errada de lo que es la evangelización. Y la evangelización la circunscribimos única y exclusivamente a una fecha especial, a una campaña de evangelismo, a un tiempo de aniversario. Pero realmente la evangelización, compartir el evangelio, compartir el mensaje con otros debe ser un estilo de vida en nosotros. Debe ser parte de nuestra dinámica de vida. Debe ser tan natural y tan continuo como lo es nuestra respiración. Y eso es fundamental en nosotros. Y ese era el principio que había en Pablo. Pablo no pensaba que la predicación del Evangelio era algo secundario. No pensaba que la predicación del Evangelio era algo a lo cual se dedicaba en algún tiempo, en algún momento, un tiempo, siempre que estuvieras más ahorcado, siempre que estuvieras más desocupado. No, era para él una necesidad. Era para él era una necesidad impuesta. Pablo lo dice de esa manera específicamente. Pablo mismo dice cuando le escribe a los Corintios, mira lo que dice Pablo, dice: pues si anuncio el Evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí
ay de mí, dice, si no anunciaré el evangelio. Ay de mí si no anuncio el evangelio. Mire, te voy a poner 2 razones fundamentales por las cuales tenemos que predicar. Número 1, por compasión a los perdidos. Número 2, por gratitud a Dios. ¿Cuántos están agradecidos a Dios? Entonces estamos agradecidos porque nosotros también estuvimos perdidos. En un momento de nuestra historia, en un punto de nuestra historia estuvimos lejos. Pero alguien fue movido a misericordia. Alguien tuvo compasión de nosotros. Nos compartió el mensaje. Hoy estamos aquí. Dios nos rescató. Entonces Dios nos pide también que nosotros vayamos por todo el mundo y prediquemos el evangelio a toda criatura. En gratitud debemos responder a ese llamado. ¿Sí o no? Debemos decir, compartir con otros ese precioso llamado. Ir por todo el mundo, dice, y predicar el evangelio. Amado, ¿cómo van a oír la gente? Nosotros podemos hacer muchas cosas. Nosotros podemos hacer muchos programas en la iglesia. Tener de todo tipo de programas. Pero si no anunciamos el evangelio, no estamos cumpliendo nuestra misión. No estamos cumpliendo nuestro objetivo. Para eso estamos en esta tierra, para anunciar a Jesucristo. Nosotros estamos en esta tierra para mostrar que Cristo es el Redentor, que es el tema de la Escritura. Y para eso estamos y para eso respiramos. Entonces, eso tiene que ser parte de nuestra dinámica diaria. Todo el tiempo debemos proclamar su grandeza. Y las personas se van a convertir de esta manera. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero si no predicamos a Cristo, no se salvan. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios, escuche esto que es importante, Dios ha querido, Dios ha decretado, Dios ha establecido que el hombre sea salvo y que el hombre llegue al arrepentimiento a través de la predicación de la palabra. Si hicimos todo y no predicamos, perdimos el tiempo. Pero si hacemos y decimos, estamos ganando terreno. Estamos ganando terreno. Mira lo que dice Pablo. Pablo, cuando le escribe a los romanos, él le habla de cómo está la condición del hombre y cómo puede el hombre ser salvo. Romanos, yo se lo voy a leer, ustedes no lo busquen, solo lo leen en casa. En el capítulo 10 del libro de Romanos, versículo 13, dice Pablo: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dice, ¿y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Pablo está haciendo una pregunta retórica. ¿Y cómo pues? Él sabe la respuesta, por supuesto. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán si no en a quien no han oído, de quien no han oído? ¿Y cómo oirán, dice Pablo, si no hay quien les predique? ¿Cómo pueden creer si no han oído? ¿Cómo pueden creer si no se le han hablado? Pero ¿cómo pueden llegar al conocimiento de Jesús si no hay quien vaya y les predique? Entonces Pablo termina diciendo, más, dice, hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermosos son los pies. Entonces, es parte de nuestro llamado, de nuestra carga, la misma que hubo en Pablo. Lo primero que se pone de manifiesto es su pasión. Inmediatamente comienzan a predicar él y Bernabé el Jesús crucificado, muerto y resucitado, y que reina por los siglos de los siglos. Segundo, se pone de manifiesto la oposición espiritual, amado. Y esa es una verdad que ni usted ni yo podemos obviar nunca. Porque si estamos aquí, si hemos decidido caminar en las filas de la fe, usted tiene que saber que está envuelto en medio de una guerra espiritual. Si usted obvia eso, va a deprimirse, se va a angustiar, y apenas venga la primera oposición, usted no va a dar un paso, usted va a renunciar. Usted no va a seguir adelante, porque esto es una verdad que está en la Escritura desde el principio del Génesis. Desde el Génesis, y la vamos a ver hasta el Apocalipsis, que hay una batalla cósmica, hay una guerra espiritual. Una guerra espiritual que se manifiesta en dos sentidos. Solamente te voy a mostrar eso, porque podemos hablar mucho de ello, pero solamente en dos direcciones. Número uno, cuando una persona comienza a caminar en el reino de Dios, ahí comienza la oposición. ¿Sí o no? Cuando usted comienza a caminar en las filas de la fe, cuando usted toma la decisión de seguir a Cristo, usted va a sentir acérrima persecución, presión, problemas, tentaciones, situaciones difíciles que se van a levantar. ¿Por qué? Porque nosotros no sostenemos una lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las regiones celestes de maldad, dice el apóstol Pablo. Dice Pablo también que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Armas espirituales para una lucha espiritual, para una batalla espiritual. Entonces, continuamente vas a tener esos problemas. Y cuando un creyente, amado, cuando alguien comienza a caminar en la fila de la fe, va a tener problemas. Va a desplegarse toda una persecución. Va a desplegarse toda una tormenta de problemas y dificultades.
¿Por qué? Porque el objetivo fundamental es usted. Desanimarte, alejarte, que tu fe decline y que nunca más buscas la presencia de Dios. ¿A cuántos de los que estamos aquí apenas iniciamos los caminos llegaron conflictos? Muchos, Rosy, conflictos, tentaciones. A lo mejor en el mundo usted estaba que no se le pegaba ni una mosca. Ahora, después que te comenzaste a caminar con Cristo, tienes 10 mujeres que se te miran. 20 mujeres te miran y tú sigues siendo el mismo feo, arrugado, pero ahora hay algo diferente, la unción de Dios. Te hermosea. Así pasa, tentaciones, conflictos, falsos hermanos incluso que dentro del mismo pueblo de Dios, y para eso yo quiero ser autocrítico porque necesitas saberlo, para que sigas echando raíces. Falsos hermanos que se levantan dentro del mismo pueblo de Dios para desanimarte. Se acercan para desanimarte, para succionar tu fe, para que te apartes por miles de razones. Pero, amado hermano, nosotros tenemos que saber que esto es una lucha espiritual. Y si hay algo que te quiero dar para que te aliente, es que el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros tenemos que perseverar en Él, y si perseveramos en Él, tendremos la victoria en Él. Todo lo puedo en Cristo. Él es quien me fortalece. Aleluya. Entonces comienza el conflicto espiritual. ¿Dónde? Cuando caminas con Dios. Número 2, cuando comienzas a predicar el evangelio. Amado, predicar el evangelio es liberar a las personas de las ataduras que tienen. Predicar el evangelio es mostrarle a las personas el camino a la libertad. Es mostrarles el camino al perdón. El camino a la eternidad de salvación. Y eso al diablo no le agrada en nada. Eso al diablo no le gusta. Por eso va a levantar oposición. Por eso va a levantar conflicto. Por eso va a levantar guerra. Por eso cuando tú comienzas a predicar, mira, le voy a dar una experiencia. Ayer mismo estábamos compartiendo con las embarazadas, allí en el materno. Y mira qué interesante, estábamos compartiendo, se estaba dando un taller, se le estaba hablando del temor, de cómo en el medio del temor confiar en Dios. Y ahí una de las que no estaba, salió. Y cuando entró, oye muchachita, ¿a quién quiere culero desechable? ¿Qué cosa es eso? Estamos hablando de un tema que es para la salvación, para poner en perspectiva a las que están ahí. Sin embargo, viene alguien a distorsionar. ¿Quieren culero desechable? Maní, todo lo otro. ¿Quién hace eso? El manicero, la que vende culero desechable. El mismo enemigo para estorbar lo que allí está sucediendo. Entonces, en medio de un ambiente así, hay que orar, hay que interceder. Por eso se va de 2 en 2. Para mientras uno está predicando, el otro está orando y el otro está reprendiendo. Para que el enemigo, y orando y despierto, orando y velando, con los ojos abiertos. Un momentico, no, ahora no pueden haber culeros desechables. No, ahora no se puede comprar maní. Ahora no se puede comprar pan. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué se levanta la oposición? Y eso nos lo dice la Biblia. En este mismo capítulo, un capítulo anterior, capítulo 13, ya habían desplegado su viaje. Están en Chipre, habían llegado a Chipre. ¿Cuándo nos mudamos para acá, para Chipre? Habían llegado ahí, comienzan a predicar el evangelio. Sin embargo, había un procónsul, un personaje importante de la ciudad, se llamaba Sergio Paulo, y dice que había un personaje llamado Elimas, el mago, le decían, que resistía al procónsul para que la palabra de Dios no llegara a su vida. Él ponía obstáculos para que no se le predicara el evangelio. Ahí está presente la guerra espiritual. Ahí está presente. Lo mismo sucedió en Iconio, lo mismo sucedió en Tesalónica. Y sucedió en muchos momentos, en Éfeso también sucedió. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre busca tratar de obstaculizar el plan de Dios, el proyecto de Dios. De poner freno a la obra de Dios. Entonces nosotros tenemos que perseverar. Y tenemos que ser vigilantes y no ignorar esa realidad. Si tú quieres llegar hasta el final, si tú quieres perseverar hasta el fin, para alcanzar salvación y victoria, tú sabes que tienes que aferrarte a Dios. Que en lugar neutro no se avanza. No existen lugares neutros. O estamos con Dios o no estamos con Él. Tercera verdad que se pone de manifiesto en este pasaje es la reacción ante la palabra de Dios. Apenas ellos comienzan a predicar, amados, el evangelio, comienzan a dar palabra de Dios, eso provocó reacciones. Reacciones, Unos lo recibieron, unos dijeron, wow, qué mensaje era un mensaje confrontador. Es importante, el mensaje del evangelio siempre va a ser confrontador. Eso es una realidad. ¿Por qué? Porque primero nos va a dar una mala noticia para luego darnos la buena noticia. Ese evangelio que la gente pone a Dios de bonachón, tú verás qué bueno, Dios te ama, tú verás.
Y Dios es un ser tolerante. No, eso no. Dios te dice, Dios te ha condenado a la pena máxima porque estás alejado de Él. Estás bajo el juicio de Dios. Estás bajo la ira de Dios. Estás destituido de la gloria de Dios. Eso nos dice el Evangelio. Todos somos pecadores. Todos hemos pecado. No somos buenos. Que nadie piense que es bueno. Ninguno de los que estamos aquí. Ahora, la buena noticia. Cuando tú entiendes eso, dices, wow, estoy mal. Entonces viene la buena noticia. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay una solución en Cristo. Hay un camino a casa trazado y abierto para los que quieran ir a través de la fe y el arrepentimiento. Entonces, cuando hoy otros escucharon ese mensaje confrontador, dijeron, wow, y se compungieron y se arrepintieron y entraron al reino. Pero hubo otros que no. Hubo otros que le declararon la guerra a los apóstoles. Hubo otros que comenzaron a crear disturbios dentro del escenario. Y eso sucede incluso dentro de los escenarios eclesiásticos, amados. Mientras la predicación llega y está tocando a otros. Mira, hay gente que son muy receptivas al llamado. Hay gente que son muy receptivas a la predicación y se alegra. ¡Uy, qué bueno está el mensaje! Siempre y cuando el mensaje esté tocando a otro y no a ellos. Oye, qué bien. Y vienen a repartir ropa y zapatos. Ay, esto le viene a fulanita, la retrató. Oye, el pastor está lleno del Espíritu Santo. Habló la situación que esta fulana de tal está pasando. La tiene detrás. Y hasta son tan bárbaros que hasta hacen así. Y miran hasta para atrás para ver si la hermana o el hermano vino. Y si están ahí, dicen, aleluya, lo está cogiendo el fuego. Ahora, cuando lo toca a él, cuando me ponen el dedo en la llaga, en ese mismo momento el pastor se buscó al peor enemigo. Mientras tú estás retratando a otros no hay problema, pero cuando me toca a mí, espérate, que tú lo que estás tirando puya, que tú estás preparando mensajes para mí, porque la gente piensa, hay veces, yo he tocado temas ahí, hay gente que piensa que es por ellos, como si yo supiera su vida íntima, ¿no? Amado, yo no preparo mensajes por ti, yo preparo lo que Dios me da a mí, que sí te conoce a ti. Dios te conoce a ti, Él me dice ciertas cosas, no me dice tu nombre, no te asustes, no me va a decir tu nombre. Dios mío. Y eso coincidió, coincidencia santa. Pero entonces a partir de ahí, la guerra al enemigo, la guerra al pastor, la guerra al predicador. Y eso le pasó a esta gente, eso le sucedió a ellos inmediatamente que comenzaron a predicar el evangelio. ¿Qué pasó? Unos aceptaron, unos abrieron el corazón, pero otros le declararon la guerra, amado. Otros le declararon la guerra. Y eso sucede, por lo general, voy a ponerte en perspectiva, por lo general, siempre los que declaran la guerra, ¿sabes quiénes son? ¿Quiénes fueron aquí? ¿Quiénes fueron en el texto? Los judíos judaizantes, los que no querían que se hablara del evangelio de la gracia, los que se quería que se hablara de la circuncisión y el judaísmo. Eso, por lo general, suelen suceder en el reino de Dios los carnales, los rebeldes, los que no se someten. Número 2, los que tienen algún interés comprometido. ¿Sabe? Le estorba la predicación del evangelio porque hay intereses comprometidos que no están dispuestos a negociar. Y entonces el evangelio te llama a muchas veces a soltar amarras que no te dejan avanzar. ¿Sabe lo que pasó en Tesalónica? Había un personaje llamado Demetrio. Y cuando el evangelio comenzó a extenderse, él hacía templecillos de la diosa Diana. Él tenía un negocio haciendo templos de Diana, reliquias. Y cuando el evangelio comienza a quitar la oscuridad del entendimiento, la gente dice, no me hace falta imágenes, yo tengo al Dios de los cielos. Y él vio su negocio en problemas. ¿Y qué hizo? Vamos a hacer algo aquí para que esta gente no sigan predicando. Y creó disturbios y creó problemas. Lo mismo sucedió allí en Filipos, cuando estaba Pablo y Silas predicando en Filipos, segundo viaje misionero. ¿Qué sucedió? Capítulo 16, dice que había una mujer adivina que venía profetizando, una pitonisa, una mujer que profetizaba de los demonios, adivinaba, era espíritu de adivinación. Y cuando Pablo la ve, le desagradó, la reprendió, le dijo, en el nombre de Jesús, sal fuera. El espíritu salió de ella, fue libre, pero dice, pero los que tenían ganancia de eso, había gente que se ganaba la vida con ellos. Dice, inmediatamente le disgustó. ¿Y qué hicieron? Crearon un problema. ¿Y dónde terminó Pablo y Silas? En una cárcel. Terminaron en la cárcel. Porque siempre buscan la manera de crear. Cuando el mensaje es confrontador, amado, siempre van a haber dos tipos de reacciones. O los que te aceptan o los que te rechazan. Cuando el mensaje del evangelio
es centrado en Dios, es como la Biblia nos enseña. Tú tienes dos caminos: o aceptas el mensaje y te arrepientes y alcanzas el perdón y alcanzas las bendiciones del cielo, o te amargas y dentro de la iglesia te puedes ir para el infierno. Y esas son verdades que se ponen de manifiesto en este momento. Ahora vamos a entrar en el otro punto. Ya entramos un poco en la fuente de la perseverancia. Vamos a entrar. ¿Qué fue lo que provocó la fuente? ¿Dónde se generaba esa perseverancia? Porque mire, note que inmediatamente que ellos siguen predicando el evangelio, se levanta oposición, pero ellos no se van. Se levanta oposición, se levanta resistencia, pero ellos siguen ahí. Y dice que se detuvieron mucho tiempo predicando el evangelio, proclamando el reino de Dios. ¿Qué los hace estar ahí? Bueno, pues el mismo texto nos los habla. Es una verdad que está muy clara ahí. Está explícita en el versículo. Mira lo que dice. Dice, verso 3. Dice, y por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, hablando con valentía la palabra del Señor. Y ahí viene el punto. Confiados en el Señor. Confiados en el Señor. ¿Dónde estaba? ¿Dónde se generaba la fuente de su perseverancia? En la confianza en Dios, amado. Ellos confiaron en Dios. Esa es la que nos da fuerza. Esa es la que nos da aliento. La confianza en Dios, amado. Cuando tú confías en Dios, eso te va a dar fuerza para seguir adelante y no renunciar. La confianza en Dios es la que te permite mirar hacia adelante y ver esperanza. La confianza en Dios es la que te hace caminar por encima de las circunstancias de la vida. La confianza en Dios es la que te hace levantarte todos los días y luchar. Es la que te hace permanecer orando por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por tu abuelo, por tu abuela. Es la confianza en Dios. La confianza en Dios. Cuando tú confías en Dios, amado, por eso el diablo busca quebrar esa confianza, busca fracturar esa confianza, porque sabe que un creyente que ya ha perdido su fe en el Señor es un creyente que es muy fácil de deprimir, es muy fácil de desanimar, es un creyente que no avanza, es un creyente estéril, es un creyente que no da fruto y que va directamente al infierno. Pero cuando él ve a un creyente confiado en Dios, él sabe, él conoce la palabra, y la palabra de Dios nos dice en el Salmo 125 que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Son inamovibles, inquebrantables. Los problemas no te mueven, no te sacan del reino. Ahí vienen las tormentas, las luchas, los problemas, pero tú estás ahí aferrado a Dios, sostenido en Él, porque tú sabes que Dios te respalda, porque tú sabes que Dios te ama, porque tú sabes que Él no te deja nunca. Entonces la confianza en Dios es la que hace que tú no lances la toalla. La confianza en Dios es la que hace que tú no te rindas. La confianza en Dios es la que te hace permanecer paso a paso en las filas de la fe. La confianza en Dios es la que te hace dar frutos. Confía en el Señor. Dile a que está a tu lado, confía en Dios. Dile ahora, dile, Él no falla. Dios no falla, confía. Ahora, ¿qué cosa es la confianza en Dios? Vamos a definir eso porque yo creo que es importante. Porque confianza en Dios es más que conocer la Biblia. Confiar en Dios es más que tener conocimiento doctrinal. Confianza en Dios va mucho más allá de tener una vida, una actividad logística o de la liturgia de la iglesia. Va mucho más allá de eso. ¿Qué cosa es la confianza en Dios en términos prácticos? Porque si no nos vamos a fundir, nos vamos a complicar. En términos prácticos, ¿qué es la confianza en Dios? Confiar en Dios es reposar en las manos de nuestro Dios, en su integridad, en su justicia santa. Es abandonarme en la perfecta voluntad de Dios. Eso es confiar en Dios. Yo confío en su promesa, en su integridad. Yo confío en su persona. Yo confío en que Él es justo. Y yo confío en su voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta. Y me abandono en las manos de Dios. Si pasó, amén. Si no pasó, amén igual. Aleluya. Amén. Si Dios te lo dio, alégrate y gózate. Si no te lo dio, alégrate y gózate, porque de algo te libró el Señor. De algo. Ahora dale el aplauso fuerte, de verdad. Entonces, el hombre sin Dios, por supuesto que tiene que tener cosas tangibles. Tiene que tener cosas físicas para poder estar tranquilo, para poder perseverar, porque la fuente de su perseverancia, de su estado de ánimo y de su satisfacción plena está en lo natural, está en lo físico.
El hombre de hoy, para estar tranquilo en casa, tiene que tener la nevera llena, tiene que tener dinero ahí guardado en el banco, y alguno debajo de la losa o en el colchón. Hay algunos aquí que tienen en los colchones. Voy a revisar colchones aquí. Tiene que tener, si él sabe que tiene ese dinero ahí, si él sabe que tiene nevera llena, si él sabe que tiene trabajo garantizado, si él sabe que tiene las conexiones por si acaso hay alguna sorpresa, saber a quién acudir, él está tranquilo. Pero cuando todo eso se va, ay, amado, terapia intensiva. Para Crisanto hay que buscarlo. Porque no tiene, pero el cristiano es diferente. Porque el cristiano no se afana. Porque él sabe que en las manos de Dios está su tiempo, está su vida, está su provisión. El cristiano no es un ser bipolar que hoy amanece de una manera y mañana de otra. Que hoy amanece contento, feliz, queriendo bajar a Cristo del cielo y mañana está metido en el más hondo del infierno. No. Porque él sabe que Jesús es el artífice de su futuro y que sus vidas están en las manos de Dios. Un cristiano que confía en Dios no tiene que caer en depresión ni en crisis de ansiedad, no. Porque sabe que Jehová es el que sustenta mi suerte. Dice Jesús, mira lo que dice el Salmo 16, dice David: Jehová es la porción de mi herencia. Jehová es la porción de mi herencia, es mi copa y quien sustenta mi suerte. No depende de que me den algo, no depende de que alguien venga y me dé lo tuyo, o de mi trabajo o de mi esfuerzo. Depende de Dios. Dependo absolutamente de Él. Y cuando tú dependes de Dios, estás en la verdadera seguridad. Estás dependiendo de lo más seguro que hay. Porque el hombre falla, las conexiones fallan, el dinero se acaba, la juventud se acaba, la salud se deteriora, las cuentas del banco se pierden. Hoy tienes un monto inmenso, mañana hay un giro y hay una inflación galopante y pierdes todo. Y lo que tenías, el monto tuyo se vuelve en nada. Pero Dios permanece para siempre. Dios nunca falla. Entonces tenemos que aprender a confiar en Él. Y esa es la fuente de nuestra perseverancia. Dios. El hombre sin Dios está desesperado. Decía el salmista: aquellos confían en carro, aquellos confían en caballo, pero nosotros en el nombre de Jehová tendremos memoria. Ellos confían en eso, pero nosotros en el nombre de Jehová tendremos memoria. Hay veces hay gente que yo las veo y piensan que el cristiano es alguien o que tiene un as bajo la manga, y ellos no saben que el as bajo la manga es Dios. Dicen: no, él debe tener asuntos resueltos. Yo lo veo tan tranquilo así porque él tiene parol. Él tiene que tener parol. ¿Sí? Y te ven así y te dicen: no, él tiene algo ya, él lo tiene resuelto. Lo que lo tiene escondido. No tengo parol, no tengo dinero, tengo a Cristo en mi corazón y esa es mi paz y mi fortaleza. Aleluya. Santo Dios. Amén. Esa es la fortaleza. Y por eso en medio de cualquier dificultad puedo saber aquí a dónde acudir. Y puedo estar con un estado de ánimo estable, sin variación, porque sé en quién he creído. Pablo preso en una mazmorra, dispuesto ya lo iban casi que a matar. Digo: tranquilo, porque yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Tranquilo, no me desespero. Entonces tenemos que aprender a confiar en Dios. Esa es la fuente de nuestra paz, la fuente de nuestra perseverancia. ¿Cuáles son los beneficios que vienen? Este es el tercer punto ya. Los beneficios que vienen cuando decidimos confiar en Dios. ¿Cuáles son esos beneficios? Bueno, en primer lugar, es que eso nos permite afrontar cualquier situación confiado en Dios y sin abandonar nuestro lugar, sin abandonar nuestro llamado, sin abandonar nuestro ministerio, sin abandonar nuestra familia. Dios nos permite afrontar los desafíos. Desafíos que para nosotros son casi que imposibles. Desafíos que humanamente no podemos alcanzar, pero usted desde luego cuando ya pasó y conquistó su tierra y llegó al otro lado y cruzó el Jordán y usted mira hacia atrás y dice: ¿cómo pude? ¿Cómo pude? No fuiste tú, Dios te sostenía en sus manos. Yo recuerdo toda mi etapa de estudiante en el seminario. Yo me fui al seminario con mi niña, tenía un mes de nacida. Mira el cuadro. ¿Quién mantenía mi hogar? Mi abuela. ¿Y cuál era la familia? Mi abuela, Iliana, mi niña de un mes y un primo mío que vivía con nosotros que era síndrome Down. Imagínense, hermano.
Mi abuela tenía que, ¿cómo yo pude vivir? Hoy nosotros nos sentamos y conversamos y dice Ileana, ¿y cómo yo pude aguantar esos 4 años? ¿Cómo pudimos aguantar esos 4 años? Ileana pasó por todo, se le viró la cara, le dio un espasmo de sus parálisis facial, de todo pasamos. ¿Cómo pudimos? ¿Cómo pudimos? No, fue Dios quien lo hizo a través de nosotros. Dios nos ayudó, confiamos en Él. Entonces, Él nos da la fuerza, nos capacita para enfrentar desafíos, por muy grande que sea, sin entenderlo, Él lo hizo. Él lo hace. Y cuando eso sucede, cuando nosotros confiamos en Dios. Pero hay veces tenemos la tendencia a quererlo controlar todo, a tener todas las cosas arregladas, todas las cosas ahí en la mano. Y no nos atrevemos a dar el paso de fe como los sacerdotes ante el río Jordán que estaba crecido. Y Dios le dijo, cuando den el paso y el agua tenga contacto con la planta de los pies de los sacerdotes, las aguas del Jordán se van a dividir y van a pasar el río en seco. Pero tienen que creer y tienes que dar el paso. Y es así, creer es abandonarnos en Él, confiar en Él y seguir en la brecha, lanzando golpe, aunque estés ahí en el cuadrilátero en la esquina y tengas los ojos amocatados, sigue peleando, sigue perseverando porque Dios está contigo, te va a dar la fuerza y también la victoria, porque no las tienes que conquistar, ya ha sido alcanzada por nuestro Dios. Entonces, pero queremos tenerlo todo controlado, ¿sí o no? ¿Me pasa a mí nada más o no? No, estoy hablando de una iglesia de santos ya, no nada más, como aquel hombre que, ¿usted sabe el cuento ese del hombre que de pronto se resbaló por un despeñadero y se quedó agarrado de una matica? Usted sabe que en esas despeñaderos de pronto hay una matica de la providencia divina y se aguantó esa matica y se quedó ahí sostenido y comenzó: auxilio, 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 si hay alguien, ayúdeme. Y de pronto se escuchó una voz de arriba que le dijo: hijo, soy yo Dios, estoy aquí para ayudarte. Lo único que tienes que hacer es soltarte y dejarte caer en mis manos. Suéltate y déjate caer en mis manos. Y tú sabes lo que dijo el hombre: ¿hay alguien más ahí? Porque a veces nosotros queremos: hoy no hay nadie más ahí que no sea Dios. Porque pensamos que a Dios como que se le van a ir las cosas de la mano. Tenemos que aprender a asumir, y cuando confiamos en Dios los desafíos, amados, se hacen nada, porque Él nos sostiene y nos lleva en sus poderosas manos. Número 2, nos permite afrontar las aflicciones sabiendo que en Él está la solución. Sadrach, Mesach, Abednego en el horno de fuego, Daniel en un foso con leones, Job en medio de dificultades, allí mantuvo su fe inquebrantable. David en la prueba donde tuvo que enfrentar a un gigante mucho más grande que él, allí estaba él, enfrentando, pasando la dificultad, pasando el valle difícil, pero Dios respaldando y dando la victoria. Nos permite poner la mirada en lo eterno. Las aflicciones del tiempo presente, amados, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros, los hijos de Dios, ha de manifestarse. Y todo problema que pasamos, lo que va a producir en nosotros es un más excelente peso de gloria. Eso dice la Escritura. Tú mira allá, mira más adelante, mira la eternidad, y te permite tener ese rayo de esperanza en tu corazón. Nos impide renunciar a nuestra misión como los apóstoles, que a pesar de que estaban siendo acusados y perseguidos, siguieron predicando el evangelio del reino y seguían anunciando el evangelio. Y cuando le dijeron a Pedro y a Juan: no hablen más en ese nombre, ellos dijeron: perdónenme, pero no podemos dejar de decir lo que hemos oído, lo que hemos visto. Y para esto nos ha llamado a Dios, y tenemos que obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y siguieron predicando. Y tercer lugar, Dios siempre, quinto lugar, Dios siempre respalda a quienes confían en Él. Dios siempre respalda. Arriba, ya voy a terminar ya. Dios siempre respalda a quienes confían en Él. Amado, mira qué pasó en este día. Yo lo voy a traer a la luz del texto. Dice, verso 3, dice: pero por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, confiando en Dios, dice, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Ellos estaban ahí, y cuando ellos perseveraron, decidieron confiar y seguir adelante, dice, y Dios hizo que su manifestación sobrenatural se canalizara a través de la vida de los apóstoles, amados.
Y comenzaron a ver señales y prodigios, gente sanándose, gente liberándose, gente en depresión levantando el ánimo, gente que estaban inmersas en la idolatría, en el pecado, en la perdición, enderezaron sus vidas. ¿Por qué? Porque Dios respaldó su obra. Amado, cuando confías en Dios, cuando descansas en Él, Dios va a respaldar tu vida. Va a respaldarte con poder sobrenatural. Él te va a dar la fuerza que tú necesitas. Él te va a dar la provisión en el tiempo oportuno. Él va a abrir la puerta en su tiempo perfecto. Él te va a llevar de victoria en victoria. Pero nosotros tenemos que hacer algo. Él va a hacer la parte que a ti y a mí, que tú y yo no podemos hacer. No, que a ti y a mí nos es imposible hacer. Él va a hacer lo humanamente imposible. Pero a ti y a mí nos toca creerle a Él. Nos toca a nosotros confiar en Él. Nos toca a nosotros descansar en Él. Yo no puedo entender cómo Gedeón pudo destruir un ejército con solo 300 hombres. No lo puedo entender a la luz de la lógica. Pero cuando tú pones la confianza en Dios, aunque venga un ejército contra ti, tú sabes que Jehová levantará bandera. Tú sabes que Jehová te dará la victoria. Yo entiendo cómo un pequeño niño pudo derribar a un gigante. No lo entiendo. Pero lo podemos ver y entenderlo hoy a través de la confianza, a través de la fe en Él. Cuando tú confías en Dios, Dios se convierte en tu proveedor. Él es el que te respalda, Él es el que te guarda, Él es el que te ayuda. Porque Dios no deja avergonzados a quienes en Él confían, amado. Nunca, nunca, nunca. Créalo, amado. Amado, mire, voy a terminar con eso. Estos días yo tuve una fuerte batalla en mi vida, intensa, una prueba fuerte. Una prueba tan fuerte que yo dije, si yo no paso esta prueba, si Dios no interviene, yo creo que no estuviera hoy aquí predicándole. Y eso fue de lunes para martes. Prácticamente dormí ahí, mira, ahí en ese lugar, orando, todo el tiempo orando. Pasé toda la noche orando. Pero justo en ese momento, cuando ya había pasado cerca de 3 horas en oración, el Señor me trajo a mí una promesa, una increíble, una notificación perdida, una notificación fuera de razón. Llegó a mi teléfono y me dijo: bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y a partir de ahí, algunos saben, mi familia sí sabe esa prueba y algunos hermanos que aquí están cerca lo conocen. Y a partir de ahí, la paz de Dios invadió mi corazón, amado. La paz de Dios invadió mi vida. Porque yo dije: Señor, mi confianza está en ti. Y lo que tú quieras para mí, eso está bien. Eso está bien. Estoy confiando en ti. Y ¿sabe qué? Dios, esa tormenta que se había creado, me di cuenta que había sido solo una tormenta de humo. Porque Dios no avergüenza a quienes en Él confían. El apóstol Pablo dijo: por tanto, dice Pablo, haciendo referencia a un texto que se encuentra en Isaías capítulo 28 versículo 16, él lo dice en Romanos 10:11. Él dice: por tanto, aquel que cree en Él no será avergonzado, amado. Estás pasando por lucha, estás pasando por prueba, no sabes ni cómo vas a afrontar lo que viene. Confía en Dios. Algunos me dicen: pastor, pero usted no sabe lo que estoy viviendo yo, tú no sabes mi situación cuál es. No importa, confía en Dios. Pastor, pero tú no comprendes mi problema porque tú no estás en mis zapatos y tú no sabes la magnitud de lo que yo estoy viviendo. No importa la magnitud de lo que tú estás viviendo. Yo te doy un consejo, yo te doy una palabra de Dios en esta mañana. De parte de Dios te digo: confía en Dios. Porque los que confían en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Porque los que confían en Jehová son inconmovibles. Porque el que confía en Jehová no es avergonzado. Y porque Dios guarda en completa y perfecta paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Porque en Él y solamente en Dios confía su alma. Solamente en Dios. Olvídate de lo demás, olvídate de las promesas huecas, olvídate de la gente, olvídate del hombre, olvídate de tu propia provisión. Descansa en Dios, confía en Dios. Porque todo falla, el dinero falla, la gente falla y hasta tu salud falla. Pero Jehová de los ejércitos nunca te defraudará. No dejará para siempre caído al justo. Nunca. Entonces póngase de pie en esta mañana, amados, y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que si en algún momento la fe falló,
si en algún momento la fe falló, que nos ayude a retomarla, para seguir confiando y seguir peleando la buena batalla de la